Pues hagamos. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Bienvenidos al seminario Taller Colombo-Argentino sobre salud pública, salud socioambiental, justicia ambiental, transición de los sistemas productivos, agrícolas, pecuarios, mineros, forestales, pesqueros. Esta entrevista hace parte de la preparación, el evento que se llevará a cabo en Magangué, Bolívar, en la sede de la Universidad de Cartagena entre octubre 21 y el 24. Y hoy nos acompaña Claudia María Vargas Aldana, quien es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Historia de la Universidad Javeriana y es candidata muy próxima a su grado como doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional. También ella es docente del Distrito de Bogotá. En la descripción vamos a dejar algunos links a unos textos que ella nos ha compartido y la ha invitado a este espacio en particular por su trabajo en el doctorado, donde ella desarrolla este concepto sobre modos cuidadosos de vivir con el río Tunjuelo. Ella utiliza el término de maltrato en lugar de contaminación, o no solamente contaminación. Ella nos contará un poco más al respecto y habla de unos modos cuidadosos de vida con el río, como también una apuesta pedagógica a través de unos recorridos. Entonces, para mí es una alegría que ella esté acá, también porque entendemos que hay personas que asistirán a este evento, que hacen parte de las normales, y bueno, entonces yo creo que Claudia tiene mucho que compartirnos al respecto. Entonces, la primera pregunta es que nos cuentes un poco más sobre ti y sobre cómo llegas a esta investigación. Bueno, ok, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy docente en ciencias sociales, trabajo en el distrito, en la localidad, en un colegio ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y vivo en la localidad de Bosa. Estas localidades ambas se encuentran en el sur de Bogotá, que es pues una zona que es hermosa, que es maravillosa, pero que tiene una serie, está atravesada por una serie de problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales. Em, entonces, pues yo les cuento, yo llego a esta institución y, y me encuentro pues con estas realidades que empiezan a atravesar también mi práctica pedagógica. En la tesis, por ejemplo, yo pongo elementos de cómo el olor llega pues al colegio, cómo muchas de las clases a veces son afectadas porque el colegio pues es vecino del río, pero también el colegio es vecino de las curtiembres de San Benito, es vecino del relleno sanitario de Doña Juana y de el Parque Minero Industrial. Entonces, todas esas circunstancias se cruzan y afectan efectivamente pues la práctica pedagógica, afecta nuestro estar en el colegio y se convierte como en una preocupación. Entonces, esa preocupación, pues junto con una compañera que es la profe Alicia Hernández, empezamos a trabajar y eso incluye también a otros compañeros alrededor pues de las problemáticas que estaban afectando al río y que obviamente pues estaban afectando pues nuestro estar y nuestro hacer en la institución. Y ahí empezamos un proyecto que es un semillero de investigación. Ya el semillero va a cumplir 10 años en el que pues empezamos a preguntarnos por esas problemáticas, pero también empezamos a generar alternativas y la primera alternativa pues fue empezar a comunicar y a contar esto es lo que está pasando en nuestra localidad, esto es lo que está pasando con nuestro río y a generar pues todo un proceso de concientización y un trabajo alrededor del medio ambiente que pues incluía empezar a pensarse y apropiarse de ese territorio y pues de lo que acontece en él. Entonces, esa intención es la que me lleva pues a pensar en el marco del doctorado una investigación en relación pues con quién era yo, con quién soy yo y pues con lo que estaba haciendo como docente. Perfecto. Ahora no sé si nos puedes contar un poco qué hace para ti hablar de un río maltratado en lugar simplemente de un río contaminado. ¿Cómo llegas tú a esta idea de maltrato?
Ok, es un regalo. Em, en el marco pues, de ese proyecto nosotros empezamos a tener contacto con varios líderes ambientales y en esta zona hay un líder que es muy importante. Yo diría que de una u otra manera es como el papá de muchos en ese sentido y siempre he estado ahí como en ese proceso. Entonces me encuentro con él y en el marco del diálogo con él, él habla de los maltratos. Y aquí hay una construcción por parte de las organizaciones sociales de otra palabra que es el daño, o sea, de cómo estamos dañando. Y cuando hablo con él, entonces él introduce ese término que es maltrato. Estamos ejerciendo un maltrato, estamos dañando, pero eso también hace referencia como a la conexión que hay con el río. Entonces aquí el río no es simplemente ese cuerpo de agua que está pasando, sino que es una entidad que está conectada profundamente con quienes somos nosotros, que nos atraviesa, que atraviesa nuestro diario vivir, que atraviesa pues nuestras experiencias, nuestras historias personales. Entonces el río logra tener como otro significado, como otra manera de relacionarse y de hacerse. Y en ese marco pues empieza a reconocer que el río también está recibiendo una serie de maltratos que, que obviamente una de sus repercusiones pues son esos procesos de contaminación. Entonces yo llego a ese concepto gracias a él y se enmarca pues en todas esas acciones que realizamos sobre el río y con el río, que lo que hacen es terminar de dañar su estructura, su dinámica hídrica, su dinámica ecosistémica y obviamente pues la dinámica de las relaciones que también plantea con los habitantes del sur de Bogotá. Bien, y ahora no sé si nos puedes contar también un poco sobre cómo los recorridos, como una apuesta pedagógica, hacen parte de tu conceptualización de esta relación con el río. Y también se convierten en un método de investigación y también de forma de trabajo y de crear esos vínculos cuidadosos con el río y con quienes te acompañan de las diferentes organizaciones y con los estudiantes. Bueno, el recorrido eso también tiene que ver pues con las maneras en que aquí se enseña, ¿sí? Antes de ser como un método, se convierte, de investigación es un método de enseñanza y de aprendizaje. Entonces yo me encuentro con estos recorridos gracias a la profe Alicia y lo que nosotras empezamos a hacer es empezar a salir del colegio. Y creo que es algo muy bonito porque nuestros estudiantes decían, es que el aula de clase de nosotros no es el salón, el aula de clase de nosotros es el río, es la localidad. Entonces empieza a ampliarse como esa idea de escuela, como esa escuela que está encerrada, que está detrás de unas paredes, que no está relacionada con lo que está pasando a su alrededor, sino que es una escuela que salta esos muros, que rompe esos muros y empieza a salir a reconocer el territorio. Entonces empezamos a caminarlo y me voy encontrando también con que es una manera de estar de muchas organizaciones, de muchos grupos sociales. Es decir, si yo no recorro, si yo no camino, si yo no conozco el territorio, es muy difícil que yo pueda generar unos procesos de apropiación y unos procesos también de defensa pues del lugar en el que habitamos. Y también es como una forma de empezar a habitarlo y habitarlo diferente. Entonces, a partir de ahí, pues yo me encuentro con que efectivamente lo que yo empiezo a hacer, no solamente con la profe Alicia, sino también con otros profesores, con personas de organizaciones sociales, con funcionarios de las distintas entidades distritales, es que empezamos a caminar el territorio y me doy cuenta de que efectivamente es una forma también de empezar a producir conocimiento. Y lo retomo como un eje transversal y empieza a haber una serie de encuentros, unas maneras en que muchas de estas personas empiezan a compartir qué implica el recorrido. Entonces, recorrer, caminar el territorio no es lo mismo que cuando uno lo hace solo,
que cuando de pronto uno lo hace con un amigo o cuando lo hace en el marco de un proceso de una organización social o en el marco de los funcionarios. Los recorridos cambian, las cosas que uno empieza a mirar y los énfasis que se hace y las huellas que se persiguen cambian. Entonces, ahí lo que yo empiezo a identificar es que primero, recorrer me implica a mí también aprender a caminar. O sea, uno piensa que uno aprende a caminar chiquito y resulta que no. Aquí hay que aprender a poner los pies, hay que aprender a tener un ritmo, hay que aprender, por ejemplo, a silenciarse, que creo que es algo muy bonito y cuando hablaban de silenciar no es que yo no voy a decir absolutamente nada, sino es como esa apuesta, como esa posibilidad de apertura para poder empezar a escuchar a otros, a ese otro que puede ser un humano, que puede ser alguien de la organización, de una organización social o algún funcionario, y empezar a escuchar sus historias, esas narraciones que tiene sobre ese territorio, pero también es empezar a escuchar, no sé, cómo el viento atraviesa las hojas de los árboles, a escuchar pájaros, empezar a escuchar a los animales, empezar a distinguir, bueno, este es el sonido de un pájaro determinado, este es el sonido de otro, empieza a cambiar como la manera en que uno camina. Y la sensibilidad también empieza a cambiar. Entonces, yo ponía un ejemplo. eh, en alguna ocasión salí a caminar con unos conocidos y entonces ellos veían que era muy bonito ese paisaje y yo decía, sí, pero dentro de ese paisaje están pasando cosas y luchas que entre esas plantas que habían ahí que nosotros no vemos. Y también hablábamos que muchas veces esos ecosistemas que han sido dañados pueden ante la mirada pues así como improvisada, no sé, o uno le puede parecer bonito, pero detrás de eso hay como una tragedia que le está ocurriendo a una montaña, que le está ocurriendo a un sector. Entonces, empieza a cambiar como esa percepción, pero también aquí hay algo que se llama poner a caminar la palabra. Y poner a caminar la palabra es ponerse a caminar con esos otros y alimentarse de esas historias. Entonces, una cosa muy bonita es que nosotros íbamos caminando y en el horizonte se veía un hallazgo arqueológico de la cultura muisca. Y las personas con las que yo voy caminando empiezan a rememorar y empiezan a contar cómo fue que se descubrió ese hallazgo, cuáles fueron los procesos organizativos, quién lideró ese proceso organizativo, todo lo que giró alrededor para poder defender ese espacio y que ese espacio pues hoy se esté convirtiendo en un parque arqueológico y en un parque que pues está siendo cuidado y está siendo construido desde muchas miradas y en compañía pues de las comunidades y de estas organizaciones que siempre han luchado alrededor de la defensa de esa zona. Entonces, eso es como un proceso también de alimentarse me empiezo a alimentar de esas otras experiencias y esas otras experiencias y esas otras historias empiezan a ser también parte de mi historia. Mm, y hay algo también que es muy bonito y es que la presencia de, por ejemplo, de una planta, y voy a contar aquí el retamo espinoso, la presencia del retamo, su sola presencia ya está narrando una historia. Y entonces él me está contando, cuando está ahí, me está contando que no está ahí gratuitamente, sino que hay cosas que pasaron en el territorio antes que permiten que esté. ¿Mm? O por ejemplo, acá hay una presa que fue construida para contener las inundaciones del río. La presencia de esa presa, su estar ahí, también me está contando que pasó algo, ¿m? Que no está ahí gratuitamente, sino que hay una historia. Entonces también es empezar a reconocer como esas huellas que hay en el paisaje, esas huellas que dejan, sí, las construcciones humanas, pero también la presencia de plantas y la presencia de ciertos animales que me están contando qué pasó y que están contando también como una serie de relaciones y unas formas de hacer y de estar con el territorio. ¿M? Entonces, pues creo que es muy bonito, creo que es muy importante porque pasa por el sentir. A nosotros los maestros acá nos gusta mucho ese término de sentir pensar. Entonces pasa la producción de conocimiento, pasa por el sentir, pasa por el cuerpo.
¿Mm? Y eso lleva a la producción de un concepto. Entonces, es un proceso también de reivindicación y como de distanciarse un poco de esas miradas en educación que simplemente es como repetir y mirar qué dijeron otros, a que junto con los chicos se pueda empezar a construir conceptos y construir lugares desde los cuales leer pues lo que acontece en nuestras cotidianidades. Bien, a mí de tu trabajo también me llama mucho la atención que está atravesado de momentos que son críticos para diferentes estudiantes, ¿no? Como que a partir del recorrido también llegan a descubrimientos que marcan un antes y un después de la historia que se han contado sobre sí mismos, sobre sus familias, sobre los lugares donde viven. Entonces hay un momento en particular en tu tesis donde cuentas la historia de una persona que dice como, de pronto el río no se daña desde donde antes me contaban que se dañaba con las curtiembres donde trabaja mi papá. Em, entonces, no sé si nos puedes contar más de esos momentos o más de esas experiencias que han representado para tus estudiantes, como esos recorridos también en términos de cómo se entienden a sí mismos a partir del río. Y no sé, y esos procesos colectivos que también se tejen, la forma de identificarse con un lugar, ¿no? Y de crear unos vínculos afirmativos con lugares que, como tú decías, en cierto momento también tienen una carga muy fuerte, quizá de estigmatización. Tú hablas en tu trabajo también de unas deudas geoespaciales, geopolíticas, de cómo se ha construido la ciudad. Entonces, no sé si también nos puedes hablar un poco al respecto y cómo esos recorridos atraviesan esos procesos personales de tus estudiantes también. Pues mira que yo creo que esa es como una de las cosas más bonitas que le pasan a uno como docente cuando uno está trabajando y se encuentra con que efectivamente eso que uno está haciendo y esas apuestas que uno tiene son apuestas que llegan a ellos y que ellos se apropian. em, y, yo digo que eso es hermosísimo en verdad. Son muchas, o sea, tú me preguntas y a mí se me vienen a la mente muchísimos estudiantes. Yo veo desde algo tan sencillo como que tenemos estudiantes que optaron por estudiar ingeniería ambiental, optaron por estos temas, optaron por ser también licenciados en ciencias sociales. Entonces uno dice, ese marco de proyecto de vida está atravesado por lo que hicimos. También yo encuentro, no en mi experiencia, pero sí lo encuentro en la experiencia de un profe, del profe Luis, que hay chicos que ya se graduaron y ellos se reúnen todos los viernes se reúnen a cuidar las matas, a echarles agüita, a buscar los piecitos para sembrarlos. Y entonces él tiene varios egresados que independientemente de que estén estudiando o estén trabajando, tienen esa cita. Y tienen esa cita con el río y esa cita con las plantas. Y, y hay una anécdota que a mí me gusta, a mí me encanta mucho, porque cuando nosotros empezamos, el río que nosotros vemos es un río negro en algunas partes, en otras partes es como café, ¿m? Pero, y no hay mucha vegetación, está con los... Cuando nosotros empezamos a caminar y dentro de la ciudad, esto es dentro de la ciudad, una chica se encuentra con un paisaje así del río Tunjuelo hermoso ahí en lo más profundo, es una zona en la que está ya terminando la zona minera y ya va a salir el río otra vez pues a seguir atravesando la ciudad. Entonces nosotros nos metimos allá y hubo ahí como un proceso de recuperación, hay muchos, es una zona que tiene muchísimos árboles y nosotros empezamos y nos encontramos con que el río viene con fuerza, es otro río. Entonces la niña me decía, profe, ese es un río de campo. Y para mí fue muy fuerte y muy significativa porque ellos se dieron cuenta de de que el río era diferente y que podía ser diferente. Y eso es de las cosas más bonitas que tiene este proyecto, es que los chicos se dan cuenta que el río puede ser diferente.
se dan cuenta que el río está vivo, pero también empiezan, como tú decías, a conectarlo con sus historias personales. Entonces, este chico tiene que enfrentar una carga, porque la carga que enfrentan los curtiembreros es fuerte. O sea, si yo me pongo en el sitio de él, es como andar así como con una marca aquí, tú contaminaste, tú eres un contaminador. Él andaba con esa carga y a veces había como ciertas confrontaciones porque habían chicos que se ponían bravos cuando él trataba de defender pues todo lo que pasaba, toda su familia, el marco en el que él había crecido y decía pues es que nosotros no somos los contaminadores del río. ¿M? Y otros decían, pero sí, pero es que allá también contaminan. Entonces, aprender a convivir en ese escenario, aprender que, 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 que efectivamente él no es el único responsable, sino que yo les decía, todos nosotros somos de una u otra manera responsables también de la contaminación, por omisión o por cualquier razón o porque también estamos contaminando en el marco de nuestras cotidianidades, pues somos responsables. Entonces, aprender a que el responsable no es el otro, sino que soy yo, es algo que también es importante y aprender a convivir con ese otro y a tratar de llegar a soluciones. O sea, era muy interesante porque a veces cuando se dan procesos, que es lo que yo veo aquí, se tiende a excluir a ese otro, a ese al que nosotros acusamos de que es el que causa el daño, el que hace, el que maltrata, lo excluimos de las soluciones porque lo vemos como un enemigo y en cambio de empezar a verlo como un aliado con el que podemos entrar a negociar y a mirar. Entonces, para él es como una reafirmación de que efectivamente, pues esa carga no solamente les corresponde a ellos, sino que el río antes de llegar a las curtiembres, pues ya tiene una serie de maltratos, como el relleno de Doña Juana, que está maltratando, está mandando lixiviados constantemente al río. ¿M? Pero entonces, y es toda la historia, o sea, con él me pasa algo muy interesante porque él también empieza a narrar cómo esa industria de las curtiembres empieza también a desaparecer, porque ahorita está en ese proceso de desaparecer y se está convirtiendo en bodegas de reciclaje y hay unos procesos ahí muy interesantes de recuperación y de tratar como de resarcir el daño. Hay muchos de estos curtiembreros que están interesados en resarcir el daño, en mirar cómo mi única responsabilidad, mi responsabilidad ya no es el agua residual, sino que mi responsabilidad es, venga, ¿qué hacemos con lo que hemos hecho? ¿Cómo generamos otras alternativas? ¿Cómo cambiamos este asunto de las curtiembres y lo convertimos en algo que beneficie al medio ambiente? Entonces, es como empiezan a construirse también esas otras identidades alrededor del río, ¿no? Y me parece que es importante. Yo creo que ellos son felices porque la escuela es muy fuerte, me parece a mí. Es muy fuerte. La escuela es muy bonito. Todos pensamos que la escuela es como o el colegio es como un momento muy importante de la vida de nosotros, pero mientras lo estamos viviendo es muy fuerte. ¿M? En términos como disciplinarios es muy fuerte. Y estos espacios, yo siento que a ellos los dota de vida. ¿M? Y a uno como docente también lo dota de vida, como que respira, siente y vive la escuela de una manera diferente, de una manera que como que lo energiza y lo lleva a hacer más cosas y no a, como a sedimentar, digo yo, a sedimentar las prácticas, como a que las prácticas se queden estancadas y empezar a hacer lo mismo siempre. Esto lo ayuda a uno a cambiar. Bien, y ahora no sé si nos puedes contar un poquito sobre este concepto de modos cuidadosos de vivir con el río, cómo se tejen estos modos a partir de el río como escuela, los recorridos como una estrategia pedagógica que también crea como una serie de ecologías afectivas, y unos vínculos muy fuertes que no son uno o lo otro, no es maltrato, cuidado, sino son ambas cosas y se encuentran en los mismos lugares, aunque también se transforman en los recorridos y abren horizontes como de investigación hacia diferentes historias, pero también perspectivas, ¿no? De que el río puede ser de otras formas igualmente. Entonces, cuéntanos un poco, ¿en qué consisten estos modos cuidadosos de vivir con el río? Bueno,
Los modos cuidadosos de vivir con el río, como pues bien lo es esto, es una apuesta pedagógica y es una apuesta pedagógica en el sentido de que nunca, nunca vamos a terminar de aprender a vivir con estos ecosistemas, a vivir con el río, a vivir con una montaña, sino que siempre es un proceso de aprendizaje, una circularidad entre voy aprendiendo, voy enseñando, pero también voy deshaciendo eso que voy aprendiendo. Es un ir y venir constante. ¿Mm? ¿Y por qué ese ir y venir? Porque cuando uno como que ya aprendió algo, entonces se queda ese algo frenado y constantemente tenemos que ir como transformando esa relación, porque la relación, yo lo cuento en términos personales, la relación mía con el río al principio, en gran parte de mi vida era, es el río ahí, que está ahí, por el que tengo que pasar rápido, porque huele feo, porque es peligroso, porque está lleno de basura, entonces tengo que pasar rápido por ahí. Pero cuando yo me encuentro en todo este proceso, en el colegio, en la investigación, el río se convierte en mi río, ¿sí? Y como decía un habitante, que a mí eso me llamó, puede estar sucio, puede estar lleno de lo que sea, pero es mi río. ¿M? Y ese ejercicio es un ejercicio constante. Es algo que siempre vamos a estar aprendiéndolo. El río va a cambiar, nosotros vamos a cambiar con él. Es como coger esa dinámica del río de ese fluir constante y es eso, es aprender a fluir con el río, pero aprender a fluir con los cambios también que trae el río. Es una disposición constante a aprender. Y eso implica también a cuestionar, porque hay prácticas que unas maneras de estar y que pueden en un momento ser las idóneas y en otro momento uno darse cuenta que no está haciendo, que no está cuidando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay una discusión que es muy interesante y es alrededor de las huertas. Entonces, alrededor del río se ha empezado a construir una serie de huertas y una de las justificaciones es que es una manera también como de cuidar el río, como para que esté en este lugar no boten basura. Entonces construimos la huerta, traemos gente de la comunidad, vamos trabajando y le jalonamos y son procesos que son bonitos e interesantes. Pero entonces hay otra también, otras perspectivas en las que le dicen a uno, no, espere un momentico. O sea, ya el humano tiene un poconón de hectáreas para sembrar su comida. ¿Por qué no sembramos en este lugar plantas que sirvan para que, por ejemplo, polinizadores, para que animalitos pequeñitos, para que insectos puedan vivir ahí? O sea, entonces uno dice, bueno, yo estaba haciendo un proceso, un ejercicio en el que yo creía que estaba de pronto ayudando, pero en verdad estaba haciendo un ejercicio de cuidado del río o estaba cuidando de pronto la soberanía alimentaria de un sector de la comunidad. Entonces uno me pregunta, ¿qué estoy cuidando? ¿Qué estoy agenciando? Y para ese concepto de modos de vivir cuidadosos con el río responde como a esa pregunta. En verdad, ¿qué es lo que yo estoy cuidando? ¿A quién yo estoy cuidando? En verdad, muchas de esas acciones que se llevan a cabo sobre el río es para cuidar el río o es para cuidar el recurso. ¿Mm? Y entonces yo digo, bueno, pues puede ser para cuidar el recurso, pero cómo ese cuidar el recurso también me puede enseñar a mí a vivir, desde el cuestionamiento, a vivir de otra forma con el río. Y entonces lo que yo encuentro ahí es que esas formas de vivir, esas formas de cuidar, se empiezan a atravesar, empiezan a confluir y empiezan también a entrar en diálogo. ¿M? Entonces, venga, es que no es cuidar el recurso, es cuidar la vida. Otros dirán es que es cuidar la biodiversidad que está ahí presente. ¿M? Entonces, creo que también en el marco como apuesta pedagógica es poder generar la discusión y el debate de qué es lo que nosotros estamos cuidando, de qué es lo que estamos apostando, cuál es nuestro objeto de cuidado en verdad. ¿M? Entonces, esos son abiertos y son modos cuidadosos que también implican
empezar a sentir al río de una manera diferente, empezar a entender que el río no es algo que solamente me brinda agua o me brinda espacio para construir una vivienda o me brinda, no sé, olores o me brinda un paisaje, porque hay lugares en donde el río es hermosísimo, me brinda paisajes hermosos, sino ¿qué puedo yo? ¿Cómo puedo yo transformar esa relación? O sea, ¿cómo puedo ir más allá de eso que el río me brinda para yo poder cuidarlo y poderlo relacionarme con él? Entonces también esos modos cuidadosos es cómo yo me relaciono con él, cómo yo empiezo a generar ciertas sensibilidades, a que me duela, así como cuando, no sé, cuando uno pasa y ve en la calle a un niño llorando y a uno le duele, así pasar y ver al río y que el río le empiece a doler y que uno empiece como a conectarse. Entonces yo pongo otro ejemplo de mis estudiantes. Mis estudiantes hicieron un recorrido y la idea era que lo hicieran, ellos eran chicos de 11 y que lo hicieran ellos solos. ¿Sí? Un recorrido por una fuente hídrica. Ellos escogieron una que se llama el infierno y se encontraron con que justamente donde están las infraestructuras, donde están los puentes, es donde más contaminación hay. Y en el marco de esa experiencia, de ese recorrido, pues ellos empiezan a decirle a la gente que ven botando basura, vengan, no le bote basura al río, porque el río, o sea, el mismo recorrido, el estar ahí, todo lo que hemos trabajado en aula, el empezar a recorrer ese lugar desde donde nace. La quebrada del infierno, desde donde nace, empezar a ver cómo se transforma, empezar a ver que en el contacto con nosotros, pues el río, la quebrada empieza a sentir, a ser lesionada, a ser maltratada, ellos empiezan a responder, y su responder es, venga, no bote basura acá, venga, cuide el río. ¿M? Y empiezan a llenar ese lugar de un significado y empiezan a tener una preocupación. Y la preocupación es, bueno, tenemos todo este daño, tenemos todo este maltrato, entonces, ¿cómo nos responsabilizamos de eso? ¿Qué hacemos? Porque esa es una de las preguntas que ellos constantemente tienen. ¿Qué hacemos con esto? Y en ese marco creo que a mí me parece importante y la tesis responde a eso, creo, porque yo me encuentro primero con los conflictos ambientales, o sea, ese es el lugar desde el que yo parto para leer al Tunjuelo. Y en el marco de empezar a mirar, pues, cómo nos relacionamos con esos conflictos, que es la contaminación, que es la minería, me empiezo a encontrar con que hay muchas personas que están agenciando otras maneras de estar con el río, que están preocupados porque el río está contaminado, que están preocupados porque hay unos usos, porque se están construyendo unas infraestructuras, porque van a construir unos jarillones, porque se puedan recuperar ciertas zonas y ciertas zonas puedan convertirse sin necesidad, o sea, poder mitigar las inundaciones sin necesidad de afectar al río, sino más bien de retornar la estructura meándrica, es decir, las curvas del río, poder retornarle esa estructura al río. Y entonces encontrarse con eso creo que es importante y la tesis empieza, yo me digo, bueno, hemos hablado mucho del conflicto e incluso recordaba mucho una chica que una vez estábamos viendo violencia en Colombia y ella decía, nosotros sabemos que en nuestro país ha habido mucha violencia, pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como que otras cosas, y yo pensaba, pues, una de las posibles respuestas es, bueno, ¿qué hemos hecho con todos estos ejercicios de maltrato? ¿Cómo hemos respondido? Y creo yo que una apuesta no solamente en términos de investigación, sino también en términos de enseñanza y en el marco, pues, de las ciencias sociales, yo diría que tiene que ver con que, bueno, qué alternativas hemos venido construyendo en el marco del maltrato, en el marco de la violencia, en el marco del daño, cómo nosotros estamos respondiendo, cómo nosotros estamos resistiendo y qué otros mundos estamos construyendo, qué es lo que hacemos con esa contaminación, con ese daño, ¿m? Para poder vivir y no vivir en términos bueno, esto fue lo que nos tocó vivir, sino qué hacemos con eso, cómo lo transformamos. Y creo que ese también es una apuesta de los modos cuidadosos, de no quedarse
en la inacción, de no dejarse solamente llevar, sino también de empezar a llevar y empezar a ayudar a fluir de otra manera. Bien, mira, una de las preguntas que me surge tiene que ver con algo que tú mencionabas anteriormente sobre tu propia relación con el río, que en un principio también estaba fundada como en la inconformidad o en el miedo, que podía ser inseguro, que de pronto olía, que en fin. Pero entonces ahora cuando tú hablas de la escuela, del río como una escuela y cómo los estudiantes salen y salen con docentes, pero también hay trabajos que les implican salir a ellos. Algo que a mí me cuestiona es, por ejemplo, los retos que de pronto han enfrentado dentro de la institución y con los mismos padres y madres de los estudiantes para participar de estos espacios, ¿no? Como que hay una idea de pronto, no sé en qué medida generalizada, de cómo el edificio protege frente a ciertas inseguridades y bueno, y todas las responsabilidades son agrandadas al salir de esas paredes del espacio que se entiende convencionalmente como la escuela. Y también me imagino que hay lugares donde efectivamente hay unos peligros reales y sentidos en algunas zonas donde de pronto no es posible caminar el río. Y bueno, y en la zona de la Mojana será, no, será posible navegarlo o pasar por canoa o sumergirse o bueno, no sé. Pero un poco la pregunta es, ¿cómo te has encontrado tú con esa frontera entre lo que uno percibe de como peligroso o no y la institución y los padres y las madres? ¿Cómo se negocian como esas líneas delgadas, ¿no? Entre el rechazo y el temor al río que hacen parte de una relación de desconocimiento y también algunos peligros que sí pueden hacer parte también de lo que es el río. No sé. Pues mira que en el marco de los papás, no. O sea, ha sido muy bien, muy bien. Incluso muchos papás han participado en el proceso. Algunos han ido a las salidas pedagógicas, acompañándonos. Otros, ay, profe, mire tal cosa, que yo conozco a tal persona, que mire que mi hermana, mi prima, etcétera, trabajan en tal lado y empiezan a contar también como esa perspectiva, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos padres que, obviamente, así como tenemos papás que trabajan en Curtiembres, tenemos papás que han trabajado en el relleno sanitario, que han trabajado en los procesos de minería, entonces ellos vienen y cuentan también como, mire qué pasó esto, que no sé qué, y nosotros hemos generado como estrategias de comunicación, entonces tenemos fotos y esas fotos siempre están expuestas ahí en el colegio, entonces es como también un elemento ya identitario del mismo colegio y hay mucha confianza. Yo siento que frente al colegio como institución hay mucha confianza en esta comunidad, en parte porque pues el colegio en el que yo trabajo es un colegio técnico, entonces aquí eso pega muchísimo porque es una oportunidad formativa para los chicos y la gente de la comunidad reconoce el colegio. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos bajarnos del bus, caminar tranquilamente acá y nunca hemos sido atracados, nunca hemos vivido nada de eso porque el ambiente que cobija y la visión que tiene la comunidad frente al colegio es muy buena. Para ellos el colegio es importante. ¿M? Entonces aquí a final de año hay un poco, ¿no? Unas filas impresionantes porque mucha gente quiere que sus hijos estudien ahí. Entonces creo que en ese marco de confianza nos va bien. A veces hay lugares que, como tú dices, yo solamente recorrería con ellos. Hay aquí un barrio que está cerca ahí del río y el barrio es un barrio en donde hay venta de drogas, en donde hay mucha violencia. Incluso uno de los chicos una vez me decía, profe, mire, yo llego aquí a mi casa, cierro las puertas y demás, si uno escucha disparo, lo que uno escucha, uno no se sale, son barrios muy peligrosos y uno los recorre con ellos. ¿M? Y hay como ese ejercicio de tranquilidad y como de respeto a lo que te digo, como en la institución. Creo que en ese sentido no hemos tenido dificultades, hemos tenido dificultades más en la parte ya dentro de la misma institución. ¿M? De algunos permisos, de que muchas veces nosotros lo que hacemos
para nosotros es importante contar qué estamos haciendo, no porque queramos lucirnos, sino porque sabemos que es importante que la gente sepa lo que estamos haciendo, porque sabemos que lo que hacemos es importante para los chicos y le hemos logrado ganar un lugar. ¿M? Pero entonces sí ha generado mucha oposición, diría yo, e incluso el hecho de que el proyecto, entonces no, sus chicos son los que tienen que recoger la basura al final del descanso, los papeles. Nosotros decíamos no, porque acá en el colegio hay un ejercicio y nosotros estamos más que convencidos de que los chicos que llegan a 11, a décimo, son chicos que no botan ni un solo papel en la basura y hay un proceso formativo. Entonces, obviamente van a quedar papeles después del descanso. Eh, pero hay el proceso formativo que va a hacer que cuando nuestros chicos lleguen a 11, ellos no van a ser los que van a botar los papeles, los que van a botar, no sé, de pronto el refrigerio, sino que ellos ya han asumido como esas actitudes. Entonces hay muchos problemas de permisos porque igual han pasado cosas, han pasado accidentes en el marco de Bogotá. Entonces han habido colegios en donde el señor del bus o la gente con la que hicieron el contrato no, no respondieron, se accidentaron, hubo muertes de niños. Eso más o menos como hace 4 o 5 años. Entonces eso empezó a hacer que se empezaran a cerrar las salidas pedagógicas. Pero ha sido algo que nosotras hemos agenciado y es algo que tenemos claro, bueno, vamos a hacer tantas salidas, hay el proyecto, hay una circular, hay el apoyo de los padres de familia, em, que se nos ocurrió hacer un video y el video lo hicimos afuera del colegio, entonces está como ese apoyo y como ese negociar, pero más, a veces es más dentro de la misma institución, porque obviamente está lo que tú mencionas, el miedo de que a los chicos, si los chicos salen, algo les va a pasar. ¿M? Pero parte de estar con el río también es entender que cuando hay un tejido, y es el tejido del río, con los estudiantes y con la maestra, y con personas que también habitan ahí, entonces se puede caminar y se puede caminar tranquilamente. Eh, pero cuando el tejido no está, cuando yo voy sola, es muy posible que por ahí no deba pasar, ¿m? Porque no está el tejido, no estamos todos, ¿sí? Entonces ahí sí, hay lugares a los que voy con ellos, pero que definitivamente yo sola no voy porque son peligrosos. ¿M? Entonces también es como eso, ¿no? Como entender que el peligro, que la inseguridad es algo que también se construye en el marco de la práctica y de quienes están ahí participando de esa práctica. Perfecto. Y ahora para cerrar, no sé si nos puedes dar algunos consejos, algunas invitaciones para las personas que participan de este evento y en especial para las personas en las normales, para los estudiantes y las estudiantes que están interesadas en estos temas y que de pronto están entusiasmadas al escucharte hablar de estos recorridos y modos cuidadosos de vida con el río. Yo, bueno, el primer consejo es aprender cómo la escuela, esos muros de la escuela deben ser rotos, ¿sí? Y hay que saber cómo hacerlo. Siempre yo digo con negociar. Eh, el maestro es investigador, no en la medida en que esté produciendo artículos, sino en la medida, en la actitud, en la apertura que tiene. ¿M? Em, en entender que hay una riqueza impresionante en las aulas de clase que me pueden estar a mí indicando cosas. Que creo yo que para el profe, y es algo a lo que yo siempre he estado aferrada, es que uno no puede permitir que sus experiencias y que su hacer como maestro se sedimente. Uno tiene que estarse siempre como reconstruyendo y reconstruyendo sus metodologías y las herramientas que uno utiliza, porque a veces a uno le pasa que por comodidad esta guía, que esto yo lo hice, y se le olvida a uno explorar. Y creo que eso es muy, muy, muy importante, estar siempre como en esa actitud y en esa apertura. Eh, Activar las sensorialidades. ¿M? En eso
de pronto sí es muy, muy útil esta pedagoga María Montessori en el hecho de que el conocimiento es experiencial. ¿Mm? Atreverse a jugar muchísimo con las emociones y con lo que, algo que yo mencioné antes, con el sentir pensar, porque a veces nosotros nos pegamos muchísimo a las disciplinas, en mi caso que es la historia y que es la geografía, nos pegamos muchísimo a eso, a esos contenidos, a cumplir con unos estándares y resulta que esos estándares pueden ser cumplidos de otra manera, ¿m? Interrogando otras realidades. Entonces creo que mi consejo como a los maestros es siempre como esa actitud de apertura, de explorar, como los niños, aprender a no perder la curiosidad, porque a veces nosotros somos los primeros en perder la curiosidad y cuando nosotros la perdemos, obviamente los chicos también pueden estar perdiéndola. Em, en el marco de esto, yo creo que es lo que me sirvió a mí, lo que me ayudó a mí, y es aprenderse a dejar a llevar por esos lugares que uno recorre. Puede ser el río, puede ser una laguna, puede ser un manglar, puede ser, no sé, un mar, puede ser una montaña, puede ser una llanura, puede ser un puente. Aprenderse a dejar llevar también por ellos, aprender a silenciar esa humanidad que uno tiene para poder escuchar a ese otro. ¿M? Y, y yo pues le digo siempre a mis chicos es a las cosas con el corazón. Y hacer las cosas con el corazón en el marco de mi práctica pedagógica es hacerlas siempre lo mejor posible, pero no por hacerlas, sino porque eso efectivamente me permite a mí relacionarme de manera diferente con el conocimiento, con lo que yo estoy haciendo y con quién soy yo. ¿M? Entonces creo que ese es como un elemento fundamental, aprender a hacer las cosas con el corazón, porque es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta. A veces hacemos las cosas por hacer y en el marco hacemos las cosas por tener una nota, pero no hacemos siempre las cosas como por transformarnos o por cuestionarnos siquiera. Entonces, creo que eso es importante, creo que en educación y en el marco también de estos problemas, el asunto de la sensorialidad, de cómo nos relacionamos, cómo cuidamos, por qué cuidamos lo que cuidamos, y son importantes y la apuesta por el territorio. Creo que aprender a conocer el territorio nos puede permitir tejer con todas las disciplinas. Hay un ejemplo que yo amo, es que yo amo realmente. Uno de estos recorridos lo hace un profesor de matemáticas y el profesor de matemáticas se sienta en el andén a contar cuántas volquetas que salen del parque minero industrial pasan en un lapso de tiempo y a partir de ahí les empieza a enseñar a ellos una cantidad de conocimientos relacionados con la matemática. Entonces, ese contexto es muy importante y puede generar muchísimas cosas dentro del aula y fuera de bueno, dentro del aula que es el aula del territorio, sí, y puede generar procesos académicos y experienciales muy fuertes en los chicos, que en verdad les va a ayudar y les va a apoyar a ellos y en su proceso de formación de una manera impresionante. Ay, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con tanta generosidad tu experiencia. Y bueno, a todas las personas les recordamos que pueden dejar sus comentarios debajo del video, que le vamos a hacer llegar estos comentarios a Claudia y ya va a poder responder también a estos, que va a haber recursos para conocer más sobre su trabajo. Y eso, nos vemos en otra entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos.